en la Ciudad de México. Así que en unos 2 minutitos, 3 minutitos máximo, estamos por comenzar. Les agradecemos de antemano que se hayan tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y bueno, vamos a hacer un curso dinámico. Es un tema de vanguardia en el derecho. No sé cuántos o cuántas de ustedes estén en la carrera de Derecho y Criminología. Es perfecto, entonces estamos hablando el mismo idioma, ¿no? ¿Cuántos por materia penal aquí? ¿Cuántos futuros penalistas? No. ¿Cuántos futuros civilistas? Está muy bien. Derecho civil y derecho fiscal también. Muy bien, pues aquí este curso me gusta hacer los cursos dinámicos, es decir, aquí vamos a ir de una materia del derecho a otra, es decir, vamos a empezar filosofía del derecho, vamos a meter derecho penal, vamos a meter también derecho civil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la materia del derecho de los animales es una materia multifactorial, es decir, convergen prácticamente todas las ramas del derecho. Entonces es una cuestión muy dinámica, muy bonita aquí, y sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes tienen una gran ventaja aquí en Rosario Castellanos, porque ustedes aquí no solo están estudiando derecho, ¿verdad? También están estudiando criminología, y la criminología abre un panorama, es decir, los abogados solemos ser cuadrados, ¿no? Y más los que somos penalistas nos enfocamos en el dogma penal y nada más. Pero en cambio de la criminología tenemos la parte de la psicología, tenemos la parte de la sociología, y entonces abrimos ese panorama y generamos un pensamiento creativo y crítico, ¿o no? Es así, y se los comparto, ¿por qué? Porque yo, al igual que ustedes, fui alumno de Rosario Castellanos aquí. Entonces, yo aquí esta universidad le debo muchas cosas, porque ella me enseñó a ver el derecho desde otra manera. Es decir, yo ya traía la carrera de Derecho en otra universidad, pero aquí me inscribí y estudié Derecho y Criminología con ustedes en la sede Justo Sierra. Entonces por eso les decía ahorita, vamos a hablar el mismo idioma, pero porque cursamos las mismas materias, sabemos más o menos de lo mismo, entonces va a ser algo bastante entretenido. Entonces bueno, ya en un minutito comenzamos. Antes me gustaría que pues más o menos fuéramos platicando. ¿En qué semestre van, chicas? En el primero, muy bien. ¿Alguien que vaya en segundo semestre? Ya. ¿Tercer semestre? Todavía no, primero y segundo, muy bien. Entonces, ¿ya vieron introducción a la criminología? ¿Ya? ¿Ya vieron, me imagino que también introducción al estudio del derecho? Muy bien, entonces, perfecto. ¿Y qué les está pareciendo la carrera? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Quién se decanta más por criminología? ¿Quién más por derecho? Derecho, no, ya. Casi siempre gana criminología, ¿verdad? Casi siempre es más entretenida, más amena la criminología. Y más ahorita como van en la parte netamente teórica del derecho, pues sí. Pero bueno, vamos a comenzar. Decíamos que es para nosotros un gusto y un placer el tenerlas y tenerlos aquí el día de hoy, esta mañana, en la Universidad Rosario Castellanos, la sede Justo Sierra, que aparte está de plácemes, ¿no? Porque lo que fue un proyecto local, un proyecto para dar una viabilidad educativa a la Ciudad de México, ahora se acaba de convertir en Universidad Nacional, ¿no? Entonces, pues, todos los que somos de aquí de Rosario Castellanos, pues nos da bastante gusto, ¿no? Que este proyecto crezca, que se consolide, que vaya mejorando poco a poco. Entonces, todos los que somos de Rosario Castellanos tenemos un lema muy bonito, ¿no? ¿Se acuerdan de ese lema? Libres, dignos y humanos, ¿no? Entonces, precisamente aquí nos vamos a referir a la dignidad, pero de otros seres vivos. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Como les decía, mi nombre es... Yo soy el licenciado... No cambió, güey. Yo soy el licenciado Emanuel Alejandro Flores Arrieta. Dile que sí, puede cambiar, por favor. Y bueno, yo vengo de la Agencia de Atención Animal, soy abogado en el área jurídica. Y el día de hoy yo voy a impartir el curso la protección jurídica de los animales en la Ciudad de México. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, este curso lo empezamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque es política pública en la Ciudad de México y sobre todo de la Agencia de Atención Animal, que es la responsable de dirigir la política pública en materia de protección y bienestar de los animales, el que se desarrolla precisamente que la sociedad adquiera conocimiento sobre la importancia
del reconocimiento del derecho de los animales y cómo deben ser tratados. Y bueno, esta es brevemente mi trayectoria hasta el día de hoy, que estoy aquí con todos y todos ustedes. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente con algo, un poquito de la filosofía del derecho, ¿no?, antes de entrar en la materia, y nos vamos a ir al ser. Es decir, en el momento que nosotros concebimos la existencia, y aquí nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Si tenemos existencia, entonces tenemos derecho a existir, ¿sí? Y aquí se genera una cuestión ya más compleja. Es decir, si tenemos una existencia y tenemos un derecho a existir, ¿de dónde proviene ese derecho a existir? ¿De dónde creen que provenga? Bueno, pasa algo aquí, una reflexión más o menos que lo que sucede con los seres humanos. Ustedes ya algunos van en primer semestre, algunos van en segundo semestre. ¿Han oído hablar de los derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué me podrían decir los derechos humanos? A ver, ¿qué son los derechos humanos? Exacto, ¿verdad? ¿Y saben por qué merecemos una vida libre de violencia? Porque somos seres que existimos y tenemos ante todo dignidad. Ese valor inherente, o sea, ese valor que me pertenece como persona, es aquel que me dice que tengo una serie de derechos. Como ser vivo lo tengo. Y aquí es donde tenemos ciertas similitudes, los seres humanos y los animales no humanos, porque hacemos una analogía, los animales también existen, ¿no? También tienen vida, y si tienen vida también tienen un valor, y si tienen un valor es que proviene de su dignidad. Entonces vean cómo somos muy similares, ¿no? Cada uno en su naturaleza, pero somos muy similares. Y entonces, ¿por qué? Como lo señalo aquí, tenemos elementos que compartimos, y por esa razón es que se hace posible la existencia tanto de ellos como de nosotros. Y bueno, aquí un poquito siguiendo la filosofía del derecho, la filosofía clásica, sobre todo en Aristóteles, nos dice o nos enseñó que los seres humanos éramos el centro de las cosas. Es decir, como nosotros somos los seres racionales, nosotros somos los que creamos, los que desarrollamos sistemas jurídicos, y por esta razón somos el objeto de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Pero en el derecho se ha dado un nuevo planteamiento, y el cual nos lleva a una posición un poquito más holística, un poquito más incluyente, y decimos no, los seres humanos somos parte importante de la existencia, pero quien realmente es el plano central es la naturaleza, y de la naturaleza los seres humanos formamos parte. Si somos una parte importante, sí, pero no somos la única, ni somos el centro de las cosas. ¿Por qué? Porque también existen los otros seres vivos, ¿no? También existe la flora y la fauna, y todo eso es como un concierto en el que participamos todos los seres. Por eso la naturaleza, como lo señalo aquí, es quien ocupa ese plano estelar. Y ya adentrándonos en el derecho ambiental tiene un principio muy bonito que es el que lo rige. Y este derecho, por desgracia, el derecho del medio ambiente, casi ninguna escuela lo imparte en nivel de licenciatura. Casi ninguno. En el plan de estudio de Rosario Castellanos todavía no está, ¿verdad? El derecho del medio ambiente, no hay una materia todavía como tal. Siempre se da ya en maestrías o en especialidades o incluso en doctorado, pero no se da aquí, no se da en licenciatura. Y sin embargo es un derecho de vanguardia. El bioderecho tiene principios muy bonitos como este, indubio pro natura. Y este indubio pro natura, que lo voy a explicar más adelante, su origen lo tiene en el principio del derecho penal, que es indubio pro reo. ¿Ustedes saben lo que significa indubio pro reo? En el derecho penal van a encontrar que hay un principio que dice que ante la duda debes de resolver al favor del reo. Es decir, si no estás lo suficientemente convencido que esa persona que está privada de la libertad es culpable, ¿qué debemos de hacer, compañerita? Pues darle el auto de libertad ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo, si no me equivoco, el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el juez debe de tener la íntima convicción, y dice
que debe de ser su decisión de declarar culpable a alguien, dice que debe de ser más allá de toda duda razonable. Pero si tenemos una duda, ¿qué vamos a hacer, compañero? Darle perdón, otorgarle. ¿Verdad? Decir, lo vamos a absolver, o el juez lo va a absolver y va a decir, no tengo los suficientes elementos para culparte, es mejor dejarte en libertad. Entonces, ese principio se toma de alguna forma en el bioderecho y se transforma y se llama principio indubio pro natura. Es decir, siempre las decisiones en una cuestión de medio ambiente, por el bien de todos los seres vivos, la flora y la fauna, siempre se debe decidir a favor de la naturaleza. Este es un principio muy bonito que tiene el derecho del medio ambiente. Y nosotros lo estamos tomando aquí, sobre todo, si saben que hubo una reforma constitucional que ahora prohíbe el maltrato animal. Entonces, es precisamente ese derecho proviene de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, todo el actuar del ser humano y las decisiones que tengan los jueces, los magistrados, los jueces de distrito, la Suprema Corte, debe de favorecer a la naturaleza. Y una de ellas es el reconocimiento del derecho de los animales. Y ya que llegamos a esta parte en que decíamos que el principio indubio pro natura nos dice que siempre se debe decidir a favor de la naturaleza, aquí cabe la pregunta. Les quiero preguntar a ustedes, los animales, ¿qué creen que tengan ustedes? ¿Que tengan derecho o que tengan derechos? ¿Derechos? ¿Creen que tengan derechos los animales? Pues sí los tienen, ¿verdad? Y también tienen derecho, como les decíamos hace ratito. Retomábamos nuestra noción primera en la que decíamos que todo ser que existe tiene derecho a existir, a partir de esa dignidad. Y a partir de esa dignidad, fíjense lo que pasa. En la Constitución de la Ciudad de México, ustedes van a encontrar el reconocimiento del derecho de los animales. Ustedes lo pueden buscar, este reconocimiento, en la Constitución, en el artículo 13, base B. Ahí se nos dice que los animales tienen derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Ciudad de México, si ustedes no han tenido la oportunidad de leerla, léanla. Es una Constitución muy bonita, es una Constitución garantista. ¿Por qué? Porque busca la garantía de los derechos de todas las personas y todos los seres vivos. ¿Y por qué? Porque es de corte humanista. Tiene derechos muy bonitos, como el derecho a una vida libre de violencia, sobre todo para las mujeres. Tiene el derecho o la garantía de una ciudad habitable para todos y todas, y entonces así tiene una serie de derechos, pero también tiene principios y tiene un alto sentido ético y moral. Y ahorita que analicemos ese artículo 13 base B de la Constitución de la Ciudad de México, se van a dar cuenta por qué se los digo. Y también es vanguardista. Es vanguardista, ¿por qué? Porque si ustedes buscan en la Constitución Federal, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, van a ver en ningún artículo de la Constitución Federal señala el reconocimiento del derecho de los animales. Todavía no aparece ahí. Entonces, algunos animalistas, algunas organizaciones y algunos abogados estamos precisamente impulsando este reconocimiento del derecho de los animales que esté en la Constitución Federal. En la Constitución local ya está, en ella ya está. Si ustedes ven ese artículo, ustedes lo van a encontrar. ¿Y qué efecto tiene que se reconozca el derecho de los animales en una Constitución? Bueno, permite que existan dependencias como las que yo orgullosamente formo parte, que es la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, que diseña políticas públicas en favor del bienestar animal. Entonces vean qué importante que se reconozcan esos derechos. Y aquí el reconocimiento del derecho de los animales que hace la Constitución de la Ciudad de México es a partir de las siguientes premisas. Fíjense qué interesantes premisas. La primera, que los animales no son cosas. Fíjense, todavía tenemos en el Código Civil que dice que los animales son cosas, pero la Constitución de la Ciudad de México ya no nos dice que son cosas, sino nos dice que son seres sintientes, es decir, que sienten como nosotros. Lo otro, por la razón de que son seres sintientes, son sujetos de condición moral. Es decir, los seres humanos, a partir de que somos los seres racionales y que somos los que creamos el derecho, somos los seres que podemos darnos cuenta, a partir del estudio y la observación de los animales,
qué es aquello que es positivo para ellos y qué es perjudicial para ellos. Es por eso que la Constitución dice, son sujetos de consideración moral. Y a partir de que son sujetos, son seres sintientes y son sujetos de consideración moral, los seres humanos, nos dice la Constitución, todas las personas que están dentro del territorio de la Ciudad de México, tenemos el deber ético y la obligación jurídica de preservar el bienestar de los animales. Entonces, yo les pregunto aquí, ¿quién tiene un animal de compañía? Muy bien. ¿Quién lo tiene registrado en el registro único de animales de compañía? No, bueno, no pasa. Aquí muy bien, la compañera. ¿Y sabe los beneficios tanto para su animal de compañía como para usted de que él esté registrado? Sí, porque tienen derecho a que los atiendan servicios de salud, médica, para ellos. Igual si se me pierde, le pusieron un chip a la bolsa. Ah, qué bonito. Y en las campañas también cuando hay Exacto. Y por ejemplo, ¿tiene la certeza? Pero eso también nos somete a nosotros a tener responsabilidad. Exacto. Por eso decíamos deber ético y obligación jurídica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un hijo? Tiene un deber ético y una obligación jurídica, ¿verdad? El deber lo tenemos. Si los procuramos el bienestar, estamos cumpliendo el deber. Pero si faltamos a ese deber, la ley nos va a obligar, ¿verdad? Nos va a obligar, nos va a hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como la compañera que tiene el registro, el ROAC de su animal de compañía, eso también le brinda certeza jurídica a usted, compañera. ¿Por qué? Porque usted de esa forma puede acreditar que legalmente usted es la tutora de su animal de compañía. Eso le permite viajar a Gregorio. Exactamente. Ya Gregorio va, como dicen, con todas las de la ley, ¿no? Con todas las de la ley. Y por ejemplo, un ejemplo, digo, toco madera, que le llegue a pasar algo o que se extravíe Gregorio, ¿qué va a pasar? La compañera puede acreditar que ella es la tutora. Por ejemplo, en un caso de maltrato, de denuncia por crueldad animal, se acercan aquí al área jurídica de Agatán y nosotros los asesoramos y les damos acompañamiento. Y lo primero que vamos a pedirle es, ¿tiene su registro ROAC? Y la compañera me dice, claro que sí lo tengo. Entonces, perfecto, tráigalo y tenemos un dato de prueba importantísimo que le vamos a hacer llegar al MP, porque aquí nuestra compañera está perfectamente acreditada como tutora. Entonces vean cuán importante es que los derechos estén señalados en las constituciones. Y bueno, los efectos, como ya les decía yo, los efectos precisamente del reconocimiento del derecho de los animales es que pasamos de las nociones sociológicas y filosóficas, pasamos a decir, ya está la Constitución, ya la Constitución me dice que los animales son seres sintientes, ya me dice la Constitución que son sujetos de consideración moral, ya me dice que tengo el deber ético y la obligación jurídica de procurar su bienestar. Entonces vean, ¿no? Ya adquirimos una serie de entendimientos muy distintos a cuando los considerábamos cosas. Aquí hay una cosa, aquí viene la parte donde yo les decía, ¿es derecho o derechos? Cuando estuvimos analizando la parte filosófica y sociológica, hablábamos de la existencia y decíamos, existe, tiene derecho a existir, igual que yo. Entonces ahí estábamos en el derecho a existir. Cuando ese derecho lo señala la Constitución, pasa algo muy similar que lo que pasó con los derechos humanos. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo nacieron los derechos humanos? ¿Cómo fue el reconocimiento de los derechos humanos? ¿No? Miren, vamos a decirlo. ¿Ustedes se acuerdan de un episodio muy triste en la vida de las personas de aquel tiempo que fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan todo el caos, desastre? ¿Cuántos millones de personas murieron en la guerra? Como 20 millones, ¿no? Bueno, a partir de ahí se decía que no todo lo que está en la ley es justo, sino que hay cosas que aunque estén en la ley, como no son justas, hacen daño a las personas por más que estén en la ley. Y hubo un pensador, un jurista muy importante de aquel tiempo, que es Gustav Bradbuck, que él desarrolló lo que se llama la fórmula Bradbuck. Y esa, fíjense qué parte tan bonita decía él. Él decía que siempre hay que obedecer la ley, pero cuando la ley es injusta,
hay que desobedecer la ley, porque desobedeciendo la ley estamos yendo conforme al derecho. Vean qué bonito. Entonces, a partir de este planteamiento se juntaron unas personas, y por cierto, fue una mujer la que organizó ese comité. El comité que emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una señora que se llamó Eleanor Roosevelt. Ella organizó, fíjense, personas de todo el mundo, líderes políticos y sociales de todo el mundo, y se encerraron y se pusieron a pensar, como nosotros estábamos filosofando hace ratito, que decíamos, pues si existe, tiene derecho a existir. Así ellos en ese comité se pusieron a filosofar. ¿Y saben qué dijeron? Los seres humanos tenemos dignidad, valemos. Entonces, ¿cuáles son los mínimos indispensables que ninguna persona puede atentar o puede quitarle a las personas? Ni ningún gobierno. La compañera acaba de decir el derecho más importante de todos. ¿El derecho a qué, compañera? A la vida. Y ese es un derecho humano, natural o fundamental. Es fundamental porque es nuestro mínimo básico. O sea, si no hay derecho a la vida, pues no tenemos ningún derecho. Pero a partir de que tenemos derecho a la vida, surgen otros derechos más o se reconocen. ¿Cuál es otro derecho, por ejemplo? Pues va aunado, derecho a la alimentación. Y también tenemos derecho al trabajo, ¿no? A la salud, a la vivienda. ¿El derecho a la educación lo tenemos o no? Claro, y por eso estamos aquí, y por eso están estos espacios donde todos podemos hablar de manera libre, donde se nos abren las facilidades, donde analizamos, tenemos pensamiento crítico, a lo mejor debatimos fuerte, a veces en clase también, pero eso es porque tenemos un derecho. Nadie nos lo otorga, sino nos lo reconocen. Entonces ese comité dijo, en estos 30 artículos consideramos los derechos principales o fundamentales. Esos derechos ustedes los pueden consultar, se meten a internet y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y son 30 artículos muy bonitos. Entonces, decíamos, del derecho, y lo vamos a llevar ahora al plano nuestro, del derecho que tengo como persona a existir, de ese derecho se derivan derechos. Y estos derechos, cuando están en la Constitución, los vamos a llamar derechos fundamentales o derechos humanos. Pero jurídicamente los que estamos estudiando derecho, los debemos llamar derechos fundamentales porque están en nuestra Constitución o están en los tratados internacionales. Muy bien, entonces, lo que yo les decía aquí, del derecho base, que es el derecho que acaba de decir aquí la compañerita, del derecho a la vida, pues se van a derivar todos los otros derechos. ¿Y qué pasa con los animales? Bueno, los derechos de los animales, ya la Constitución nos habló del derecho, pero la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, que es la ley reglamentaria del artículo 13, base B de la Constitución, ella es la que nos habla de los derechos a los que tienen los animales. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues los derechos o dominios, como los llama la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México en el artículo primero, párrafo primero, son aquellos que les garantizan al menos la alimentación, el derecho a la salud, a un ambiente de sano esparcimiento, a entornos libres de violencia, lo que comentaba hace rato mi compañerita aquí de entornos libres de violencia, y ellos también tienen ese derecho, y también a vivir de acuerdo con su naturaleza. Este derecho, si lo equiparamos a los seres humanos, es lo que nosotros conocemos como el derecho a la libertad. Por ejemplo, el derecho a la libertad es un derecho del cual se derivan otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todos esos derechos vienen a partir del derecho a la libertad. Y en los animales nosotros lo entendemos con el dominio a vivir de acuerdo a su naturaleza. Y bueno, aquí viene la parte importante. Ya la ley ya nos señaló los derechos o los dominios, pero ¿cómo vamos a materializar en la Ciudad de México precisamente esos derechos o dominios? Bueno, a partir de una política pública. Y aquí viene la parte importante. ¿Qué entienden ustedes por política pública? ¿Qué pudiera ser una política pública? Es lo que tú creas en la sociedad para que te beneficies de esa ley. Exacto.
Es decir, cada gobierno, por ejemplo, entró una nueva administración, ¿no? El gobierno de la ciudad. Nuestra jefa de gobierno ahora es Clara Brugada. Bueno, ella delega la responsabilidad de crear un nuevo proyecto de gobierno. Y en este no solo intervienen políticos, van a intervenir abogados, criminólogos, psicólogos, sociólogos, economistas, de todos lados, ¿sí? Y van a traer resultados, y van a proyectar, y van a planear, y van a hacer análisis, y todo eso forma política pública. Entonces, las políticas públicas son aquellas por medio de cual los derechos se materializan, es decir, se proporcionan a las personas. Es decir, por ejemplo, en México existe una política pública de campañas de vacunación, ¿sí o no? Y que levante la mano quien no se ha vacunado en esas campañas. ¿Quién no? Todos, ¿verdad? Todos nos hemos vacunado. Y además, a lo mejor si no nos vacunamos, pero las vacunas ahí están, son políticas públicas. Entonces, ¿quién es la entidad encargada de llevar a cabo e implementar, diseñar, operar la política pública en materia de bienestar y protección animal? Pues nada menos y nada más que la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. ¿Ya la conocían? ¿No? Pues precisamente porque hay mucha gente que no conoce esta dependencia, y la cual es la encargada de dirigir la política pública en materia de bienestar y protección de los animales en la Ciudad de México, es precisamente una instrucción de nuestra directora general, hagamos todos los medios posibles y de todas las formas posibles porque esta agencia se conozca en la Ciudad de México, pero que no solo se conozca, sino que los ciudadanos la empleen, la ocupen, la conozcan. Y aquí les voy a decir de qué maneras nos pueden ustedes acercarse a nosotros y de qué manera podemos servirles nosotros a ustedes. Las facultades y atribuciones de la Agencia de Atención Animal, cuando ustedes puedan, las pueden consultar, están en el artículo 73 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Ahí van a ver casi 30 facultades y atribuciones. No las voy a enumerar todas aquí para que no se les haga tedioso a ustedes la disertación, pero les voy a decir tan solo algunas. Por ejemplo, diseña políticas públicas en materia de educación ciudadana, es decir, para que ustedes, como ahorita que están aquí sentados, que están escuchándome a mí, y que me permiten compartirles el decirles los animales tienen derechos y son seres sintientes, y es importante que hagan el registro único de animales de compañía. Todas esas cosas son programas formativos o educativos que la agencia desarrolla, ¿sí? Y que la acerca a la población. Próximamente vamos a tener también no solo cursos en las universidades, sino vamos a tener cursos a autoridades, a jueces, a magistrados, a policías. ¿Por qué? Porque muchas veces el ciudadano es consciente del derecho de los animales o del derecho de las personas, pero ¿quiénes no son conscientes de esos derechos? Las autoridades. Por ejemplo, en este caso a mí yo como abogado litigante se los puedo decir. Incluso jueces de distrito con los que he promovido amparos buscando proteger a un animal, me dicen, me lo sobreseen porque me dicen, los animales no tienen derecho. O me dicen, ustedes, bueno, quizá no han llevado todavía la materia de amparo, pero ¿saben cuántos tipos de interés reconoce la ley de amparo? El interés jurídico y el interés legítimo. Y nos refiere también otro que dice, no te voy a hacer caso, ¿no? Es el interés simple. Pero nosotros, para defender algo que no nos afecta directamente a nosotros, pero sí nos puede llegar a afectar en el futuro o a alguien cercano a nosotros debemos de hacer uso del llamado interés legítimo. Pero este interés legítimo, aunque parezca algo paradójico, muchos jueces de distrito en materia de amparo administrativos no lo logran percibir. Entonces nos sobreseen esos amparos, porque nos dicen, los animales no tienen derechos, son cosas. Pero la Constitución de la Ciudad de México me está diciendo que son seres sintientes. Entonces, si ese juez o jueza no está a la altura de las circunstancias, ¿qué creen que nos hace falta? Tener jueces y juezas especializados en materia de protección animal.
Entonces, aquí a ustedes, como ahora estudiantes y futuros abogadas y abogados, se les abre una ventana de oportunidad, vean. ¿Por qué? Porque la especialización en el derecho es algo que ya nadie va a parar. Nadie va a parar. Por ejemplo, en México tenemos jueces especializados en materia de telecomunicaciones. Y en un futuro vamos a tener jueces especializados en bioderecho. Y cuando el derecho de los animales se vuelva una materia aparte de la materia del medio ambiente, vamos a necesitar jueces y juezas especializados en derechos de los animales. Entonces, cuando ustedes, ya sean todos unos abogados y abogadas, y a lo mejor quieran promover o presentar un amparo indirecto en el que la parte afectada es un animal, pero ustedes ya se están enfrentando o se están presentando ante un juez o jueza de distrito especializado o especializada en protección de los animales, ¿qué cree que va a pasar? ¿Va a ver de la misma forma a como el juez que a mí me sobreseyó el amparo, o lo va a ver de forma distinta? Por lo menos me va a decir, bueno, pues a ver, abogado, ¿no? Le doy entrada igual. Eso no quiere decir que me va a conceder el amparo, pero por lo menos me va a dar la oportunidad, ¿no? Por lo menos me va a recibir la demanda y me va a decir, a ver, abogado, pues vamos a ver qué nos tiene usted que decir. Lo que no se vale es que desde un principio nos digan, no, es que ellos no tienen derechos porque ellos son cosas. Entonces, pues no pasa nada, me voy al recurso de revisión y en tribunal colegiado, el colegiado puede ser que me dé la razón. Pero eso significa, imagínense, en una situación de maltrato animal, quizá ya se murió, ¿verdad? Quizá ya se murió. Entonces vean lo importante de tener jueces especializados en la materia. Bueno, en esa cuestión también quien promueve o está al tanto debe de tener presupuestos dignos para dar atención exacto. a las víctimas de estas. ¿Y sabe qué pasa ahí, compañera? A partir de que la cosa está en la Constitución nos obliga a todo eso. Pero en cambio, cuando el Código Civil decía los animales son cosas, no había nada de eso. Pero en el momento que se fija un derecho en la Constitución, hay que cumplirlo. Por ejemplo, antes la educación universitaria no era obligatoria, ¿verdad? No estaba que el Estado nos la tenía que brindar. Pero ¿qué pasó a partir de que se hizo obligatoria y fue un derecho humano? ¿Qué pasó a partir de ahí? Tuvieron que implementarse universidades. ¿Cuántos, gracias a que se fijó ese derecho en la Constitución, cuántos estamos aquí en Rosario Castellanos estudiando? Y en otras universidades, ¿no? Y el proyecto ahora ya creció y es nacional. Ahora, como todo nuevo que nace, pues tiene que ir poco a poco, ¿no? Poco a poco. Roma no se hizo en un día, dicen, bueno, pero ahí la llevamos, ¿no? Pero tenemos, yo sí soy orgulloso egresado de Rosario Castellanos, les voy a decir por qué, porque aquí me enseñaron a pensar. Aquí me enseñaron a pensar. Porque aquí está mi maestro, sendos debates que hacíamos ahí, pero eso fue pensamiento crítico, ¿no? En otras escuelas, el maestro es el todopoderoso y te saca, ¿no? ¿Sabe qué? Manuel, usted no se calla, salga, y como tiene autonomía o la malinterpreta la autonomía, pues no te deja hablar. ¿Sabe que usted ya ni venga? Y ni modo, pero aquí no. Aquí el pensamiento fluye y es libre, y qué bueno. Y bueno, para no desviarme, decíamos las atribuciones. Otra atribución es la parte que, sobre todo esta administración de la Agencia de Atención Animal, está dando relevancia al tema de la denuncia ciudadana en materia de maltrato y crueldad animal. Es decir, aquí en el área jurídica de la Agencia de Atención Animal, cuando ustedes tengan conocimiento de hechos de maltrato o crueldad animal o animales que están sufriendo, que los tienen hacinados o abandonados o sin comer, ustedes se pueden acercar al área jurídica de Agatán y nosotros les vamos a brindar precisamente esa asesoría o les vamos a brindar el acompañamiento legal, les vamos a ayudar a cómo redactar su denuncia. Incluso si ustedes así lo requieren, nosotros los podemos acompañar, sea a la PAOT o sea a la Fiscalía, a que ustedes presenten su denuncia. Y nosotros también nos podemos constituir en asesores jurídicos de ustedes. ¿Para qué? Para estar precisamente vigilando el actuar del Ministerio Público ante estos casos. ¿Por qué? Porque si de por sí a veces las investigaciones de delitos se tardan, cuando son animales las víctimas, pues se tarda más. ¿Por qué? Porque el MP nos dice, no, pues
tengo 10 feminicidios, tengo tantos homicidios dolosos y me voy a fijar en el problema que le afecta a una niña. Ahí nos lo mandan, pero no. Nosotros los vamos a acompañar a ustedes en esta cuestión y nosotros vamos a constituirnos como coadyuvantes en la investigación. Y si las investigaciones no avanzan, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a pedir el llamado control judicial de la investigación y le vamos a pedir al juez que ordene que se presente el MP y le explique por qué no avanza esa investigación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que precisamente aquellos que maltratan a los animales pues paguen por las cosas que hacen, ¿no? Entonces, si no nos sirve de nada todo esto, ¿no? Sino tiene que detenerse el maltrato animal. Entonces, esas son en parte pues, las atribuciones de la agencia, ¿no? Y también realiza campañas de desparasitación, de esterilización, de intervenciones quirúrgicas. También se cuenta con el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, que tiene, bueno, costos accesibles y está al alcance de todos y está abierto a todas las personas. Y bueno, rápidamente voy a señalar las autoridades competentes en materia de protección y bienestar animal. Son muchas, pero me voy a centrar en aquellas en las que los ciudadanos, ya sea que ustedes vayan por propia cuenta o se acerquen a nosotros, pues pueden presentar precisamente estas denuncias ante el maltrato y crueldad animal. Y primero pues, tenemos que definir, ¿no? Porque si tenemos un hecho que vimos que un animalito está siendo víctima de algo, pues nosotros tenemos que saber cuándo es maltrato y cuándo es crueldad. Nosotros aquí, con base en los estudios que realizamos, nosotros definimos el maltrato como que es toda aquella conducta que afecta el estado físico o mental del animal sin poner en riesgo su vida, ¿sí? Es decir, siempre y cuando no comprometa la vida del animal, lo vamos a considerar maltrato. ¿Cuándo va a ser crueldad? Bueno, crueldad nosotros la vamos a entender como toda conducta que puede o no poner en riesgo la vida del animal. También lo es el privar, obviamente, de la vida del animal. Hay situaciones, por ejemplo, la tortura no siempre deriva en muerte, ¿verdad? No siempre deriva, o sea, no siempre que está torturando es porque quiere matar, sino simplemente le gusta estar haciendo sufrir, ya sea a una persona o a un animal. Entonces es por eso que aún cuando puse aquí sin poner en riesgo la vida, pero aquí sí la está comprometiendo y lo está haciendo sufrir. Entonces aquí ya sube el nivel de riesgo y nosotros ya lo consideramos crueldad. Cuando son eventos que nosotros clasificamos como crueldad, si ustedes tienen conocimiento de esos actos y al análisis que nosotros hacemos de la situación decimos, aquí hay crueldad, la Agencia de Atención Animal toma ese asunto y nosotros somos los que realizamos la denuncia. Nosotros somos los que nos vamos a constituir en parte procesal y vamos a ir en cada audiencia, vamos a estar participando hasta la conclusión precisamente del procedimiento. Aquí nosotros estamos estableciendo un protocolo de actuación ante las denuncias que ustedes nos hagan llegar. Nosotros las estamos clasificando precisamente en este tipo de niveles. En nivel bajo, para el nivel bajo nos estamos guiando en lo que dice el artículo 121 del Código Penal, que es el que regula las lesiones. El Código Penal dice que toda aquella lesión que tarda en sanar menos de 15 días, dice que es inimputable, ¿no? Es decir, no se va a ir a la cuestión penal, sino se queda en la cuestión administrativa, por ejemplo, ante juez cívico, ¿no? Y nada más los van a sancionar, los pueden arrestar hasta por 36 horas y nada más. En cambio, en el nivel medio es lo que nosotros estábamos llamando maltrato animal. Y aquí sí puede ser ya en dos vías. Puede ser en la vía civil, que es el juez cívico, o incluso la parte penal. Pero aquí ya lo va a determinar el Ministerio Público a partir de la denuncia que nosotros presentemos. El tercer nivel es el nivel grave. Y este es aquel que sí ya implica la crueldad, como yo les decía. Puede ser que derive en la pérdida de la vida del animal o no, ¿sí? Entonces todos esos actos, por ejemplo, cuando los mutilan, cuando los torturan, cuando los usan para ritos y los hacen sufrir, todo esto nosotros lo vamos a catalogar como crueldad en el nivel grave y nosotros lo vamos a empezar a llevar ante el Ministerio Público. Y aquí vamos a ver los delitos precisamente contra los animales. Ustedes van a encontrar los delitos contra los animales a partir del artículo 350 bis
del Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Algunos son el maltrato como tal, la crueldad, el sacrificio o matanza de animales, también es un delito. Todo aquel ataque con fines sexuales también es un delito. Y aquí hay un delito, este en especial no lo van a encontrar en los 350 bis ni el 350. El último de los delitos, este es muy común, pero casi no se menciona, porque casi siempre hablamos de delitos contra los animales, el maltrato, la crueldad y aquellos que son con fines sexuales. Pero aquí tenemos este delito, apoderamiento con ánimo de dominio, cuando el animal cuenta con un tutor, o lo que las personas conocemos como secuestro, ¿no? O privación de la libertad. Nada más que en los animales no lo llamamos. ¿Y dónde entra la utilización de reproducción de críos? O sea, de que tienen perros nada más para criar, o sea, y los tienen en condiciones deplorables. Entonces, las hembras les da cáncer en sus ubres porque tienen, o sea, no las dejan descansar en la cuarentena y así los van, o sea, teniendo perros, ¿no? Entonces, ¿qué delito sería ahí para ellos? Ese entra en el rubro de maltrato animal, en el de arriba. El catálogo, de hecho, el catálogo completo viene aparte en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. El Código Penal nada más enuncia, pues dice maltrato, crueldad, pero si usted se va a dar a la ley de Protección y Bienestar de los Animales, ahí ya va a encontrar la descripción amplia de cada uno de ellos. Por ejemplo, por maltrato se entiende y le va a enunciar ya todas las modalidades del maltrato, y ya termina ese párrafo y al siguiente le va a decir que va a ser sancionado de acuerdo a como lo dispone el artículo tal del Código Penal. O sea, la vuelve a referir al Código Penal. ¿Esto por qué? Porque la Ley de Protección y Bienestar de los Animales es una ley sustantiva, pero también es una ley especial. ¿Sí saben ustedes, por ejemplo, cuál es la ley sustantiva? La ley sustantiva es la que nos señala un derecho, pero la ley especial es la ley que atiende un caso en específico. Por ejemplo, los delitos de delincuencia organizada tienen su ley especial, ¿sí? Porque se atienden de una manera específica. Entonces, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales tiene un capítulo, el capítulo que va a señalar los delitos es la parte especial, y cuando hay una parte especial se debe aplicar la ley especial y no el Código Penal. Aquí te vas a regresar a la parte del Código Penal porque es el que te señala la sanción, pero para encuadrar el hecho te vas a la ley especial, ¿sí? Entonces, bueno, aquí veíamos, pues, algunos son de los delitos, lo pueden, como les decía yo a la compañera y a todos ustedes, ven su Código Penal, pero también van a ver la ley de protección y van a estar ahí, esto es maltrato, esto es crueldad, si lo quieren ahí analizar un poquito más a fondo. Y bueno, las sanciones en materia de maltrato y crueldad animal son diversas, y como les decía yo, algunas son de carácter administrativo. Van a ser de carácter administrativo, por ejemplo, el arresto, la multa, el apercibimiento. El apercibimiento es cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer y ya no te voy a dejar ya en paz, pero ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer. Estas partes, digamos, son las partes bonitas, ¿no? Las partes amistosas del derecho, incluso el trabajo en favor de la comunidad. Todas esas son sanciones administrativas. La cuestión aquí es cuando ya nos vemos en la privación de la libertad. Esto sí ya es netamente materia penal. El arresto es en vía administrativa, y ¿sí saben cuál es el máximo del arresto en vía administrativa? ¿No? Bueno, el máximo en vía administrativa siempre va a ser máximo 36 horas. Es decir, el juez cívico no los puede detener por más de 36 horas. Ya la materia penal, pues sí ya es privación de la libertad, y ahí sí ya es. ¿Cuál, compañero? 48 no, 48 es en el Ministerio Público, y son las máximas que detienen a la persona mientras el MP realiza su investigación. En el cívico, máximo 36. Y muy bien, ahora, ¿cuáles son las autoridades sancionadoras y persecutoras del maltrato y la crueldad animal? Bueno, aquí, como les decía, cuando es parte administrativa es juez cívico. Yo señalo la Procuraduría Social. ¿Por qué? ¿Alguien de aquí vive en conjuntos condominales? ¿Sí?
la ley cívica, ¿no? La ley de condominal. Y ¿verdad que todas sus controversias las dirimen por medio de la Procuraduría Social? Entonces, cuando es un asunto de una controversia en que hay animales, pero la controversia es leve, se va a ver directamente con la Procuraduría Social. La siguiente autoridad es la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Esta es la dependencia responsable y encargada de investigar aquellas denuncias sobre maltrato animal, y se va a coordinar con la Fiscalía para realizar aquellos operativos en que se requiere aseguramiento de animales. Y bueno, otra es la Fiscalía precisamente General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el MP, el Ministerio Público, es la autoridad, la única autoridad que todavía al día de hoy puede realizar actos de investigación y ejercer la acción penal. Entonces, por ejemplo, ahorita si ustedes nos dieran un reporte de maltrato animal y nosotros no la analizamos, nosotros vamos a generar la denuncia y se la vamos a presentar al Ministerio Público y le vamos a decir: Ministerio Público, por favor, investígame esto. Entonces, por eso es que la Fiscalía tiene esa competencia. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque pues obviamente es la policía de la ciudad, pero ellos tienen una dependencia muy importante. No sé si han escuchado hablar de la Brigada de Vigilancia Animal. La Brigada de Vigilancia Animal es aquella que interviene, que cuenta con los equipos. Cuando hay animales que está comprometida su vida o están en vías principales o así, es cuando ellos intervienen. Y ellos se llevan estos animales y ellos cuentan con albergues en donde los pueden tener. ¿Sí? Entonces esta depende de la Secretaría de Seguridad. Otra autoridad sancionadora pues es definitivamente el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen los jueces y los tribunales de enjuiciamiento en sistema penal. Entonces, cuando un juez dice: ok, si realizaste la conducta típica, antijurídica y culpable, entonces eres culpable y aquí está. Ellos son los que van a sancionar. Sí, y estas son las autoridades, a grosso modo, sancionadoras y persecutoras del maltrato o la crueldad animal. Y bueno, ahora llegamos al punto, bueno, ya sabemos qué autoridades pueden intervenir, ya sabemos la importancia de la denuncia. Ahora, ¿cómo se pueden presentar las denuncias? Las denuncias tienen distintas formas. Pueden hacerlo por comparecencia. Ustedes se presentan de forma personal y dicen: quiero presentar una denuncia. Y ya sea ante PAOT, o ya sea ante la Procuraduría Social, o ya sea ante la Fiscalía, ellos se las tienen que recibir así. También una manera es la vía telefónica. La cuestión es que cuando son por vía telefónica los van a volver a citar, porque les van a decir: tienes que ratificar la denuncia, porque si no, pues no voy a investigar, ¿no? Porque no sé si es una broma o no sé si es en serio. Otra forma es la forma escrita, impresa. Esta forma, para mí, a mi manera de ver, es la manera más efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos hacer una expresión más completa de los hechos y le vamos a señalar cuáles son los datos de prueba que yo tengo y me voy a fundamentar todo bien bonito. Y hay otra cosa: simplemente yo voy a acudir ante la oficialía y le voy a decir a la oficialía: vengo a presentar esta denuncia, él me la va a recibir, me va a sellar de recibido y se acabó. Pero en cambio, los que han tenido la desfortuna de acudir a un MP y presentar una denuncia, ¿cuánto se tardan? 4 o 5 horas, ¿no? 6 horas. En cambio, yo ya la llevo escrita, me la recibe, me la sella, me la acusa y ya nos vamos. Máximo media hora. Pero por lo menos ya nos ahorramos esos procesos, ¿no? Porque aunque comparezca, me va a mandar a ratificarla. Entonces, eso, escrito por medios electrónicos, ante PAOT sí se puede, pero ante la Fiscalía todavía la materia animal no se puede. Y bueno, aquí está rápidamente la política pública que establece la Agencia de Atención Animal en materia de maltrato y crueldad animal. Y lo que yo ya les señalaba, AGATAN establece una política activa de denuncia ciudadana. Es decir, la Agencia de Atención Animal se coordina con las alcaldías y anda en eventos por toda la ciudad, y ahí siempre va a estar un abogado de la agencia dispuesto a recibir denuncias o reportes por maltrato o crueldad animal, y ahí vamos a estar para servirles. Brindamos asesoría legal, como les decía yo, hacemos el acompañamiento también,
tomamos los casos de crueldad animal, nosotros los vamos a tomar y vamos a llevar esas denuncias nosotros. Hacemos asesoría legal, acompañamiento, y en su caso vamos a hacer también representación de los rescatistas y las personas que brindan protección a los animales. Es decir, no solo nos estamos centrando en las denuncias ciudadanas, sino que estamos viendo la forma de acompañar jurídicamente a aquellas personas que de su cuenta rescatan animales, los alimentan o los procuran. Estas personas muchas veces por esta acción son agredidos por sus vecinos o por las personas. Lo que nosotros hacemos es que les asesoramos legalmente y les tramitamos también medidas de protección. ¿Para qué? Para que precisamente pues, no estén en riesgo por la labor que hacen. Y bueno, las consideraciones finales, ya para despedirme, pues me gustaría que ustedes rápidamente leyeran estas reflexiones, y las cuales son bien sencillas, y es que solo en el respeto del derecho de los demás puede haber libertad para todos. Las siguientes: maltratar o no a un animal define lo que como personas somos. Los animales siempre están en una situación de desigualdad frente a los seres humanos. Ese es un hecho. Es por eso que necesitan una protección especial. Y la última: quien practique la fraternidad con los otros, incluyendo a los animales, habrá hallado el sentido de la vida. Por mi parte me despido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y quien tenga una duda, comentario, adelante. Que ustedes incautan o que rescatan, ¿cuánto tiempo les dan? Y que en estos lugares donde los tienen de resguardo, y si no sé si hacen una campaña de que los adopten, y si no los adoptan, ¿qué hacen ustedes con ellos? Mire, nosotros, la agencia como tal no cuenta con albergues, pero establece vínculos de trabajo con albergues, o por ejemplo con la Brigada de Vigilancia Animal, que ella sí cuenta con esos espacios, pero la agencia por el momento no cuenta con esa situación. Sí llega a intervenir en ocasiones, cuando son por ejemplo ciertos animalitos que están en abandono, bueno, lo recoge, pero los canaliza, o hace campañas de adopción en las redes sociales, y ya las personas que los adoptan, bueno, ya hay comunicación. Entonces quiere decir que a ustedes les falta implementar un albergue que sea responsabilidad de ustedes, para que, o sea, del gobierno, para que así puedan darles. Lo que pasa es que dentro de las facultades de la agencia todavía no está prevista esa, pero en cuanto ya sea, ¿qué pasa? Cuando hay una nueva facultad tiene que haber un presupuesto. Claro, justamente. Como ya me señalas la obligación, me tienes que dotar del recurso para cumplir la obligación. Porque en los antibióticos o donde se los llevan, sí, les dan cierto tiempo y después los matan, entonces los sacrifican. Y entonces digo, bueno, no es lo mismo, o sea, usted dice, el primer derecho importante es la vida. Entonces, ¿qué les da derecho de si no los adoptan, los maten o los sacrifiquen? O en esta cuestión, bueno, mire, sería un doble discurso. Ya las alcaldías, bueno, todas las autoridades en la Ciudad de México y todas las personas, ya no está permitido el que maten a los animales. Sí hay, todavía se llevan, y de hecho, por ejemplo, hay ciertas alcaldías, incluso promovidas anteriormente, él promovía eso, pero está fuera de la ley. ¿Por qué? Porque ya no está permitido. Ahora, que no esté permitido por la ley no quiere decir que no se practique, ¿no? Porque por desgracia es así. Pero como tal ya no está permitido. De hecho, ya propiamente ya ninguno se llaman antirrábicos como antes. Ya cambió, algunos se llaman Centro de Bienestar Animal. Así, ¿no? Hay por ejemplo, en el Estado de México cuentan con albergues allá por Toluca, y entonces todos esos centros de bienestar los tienen un tiempo ahí, porque ven si el tutor lo va a buscar, porque a veces se extravían y si lo va a buscar, pues ya lo tiene ahí, y si no, los trasladan precisamente a esos albergues. Entonces, cada estado, digamos, que trabaja su política pública de una manera distinta. Sí, de la Ciudad de México, aquí las alcaldías, o sea, las alcaldías también, como son el primer gobierno o el gobierno más cercano a las personas, ellos también tienen sus obligaciones y también están en la Ley de Protección y Bienestar. Ellos tienen que tener ahí sus centros de bienestar animal, y deben de tener clínicas veterinarias, y deben de tener campañas de vacunación y desparasitación. Exacto. Pero al final del día, ustedes lo saben, cada cabeza es un mundo, y todos vemos las cosas de manera distinta. No tendría que ser cada cabeza es un mundo. Yo creo que la política pública
Aplica. para todos. Ajá. El desastre es que, por ejemplo, yo estoy en un grupo de protección animal. Ujú. Y entonces, seguido nos mandan, adóptame porque tengo hasta tal día, Ujú. porque si no me van a sacrificar. Sí. Y es real, porque nosotros hemos apoyado a buscar casa a algunos animalitos. Sí. De hecho, hoy van a sacrificar un animal que es de raza tipo lobo, tiene 11 meses, está vacunado, esterilizado, pero no hay quien la adopte. Y nos dijeron, si a las 5 de la tarde no la adoptan. ¿Es un albergue particular? No, es en la GAM. En la Gustavo Madero. ¿Es el centro de bienestar? Pues mire, todas esas, precisamente esas denuncias, esas situaciones son las que nosotros nos pedimos que a nosotros nos las hagan saber. ¿Por qué? Porque nosotros, para que un animal sea dormido, debe de haber una serie de dictámenes. ¿Por qué? Porque la única forma en que un animal legalmente deba ser dormido es porque es un animal que está en una situación de violencia extrema. Pero para que eso suceda, tiene que haber una serie de dictámenes practicados por profesionales, por ejemplo un etólogo, que es como el psicólogo pero de los animales. Tiene que haber esa serie de dictámenes, no es así como que pues, si no ya lo voy a matar. Pero a veces las personas por desgracia entendemos esas situaciones así, pero cuando conozcan de esas situaciones, si gustan se pueden acercar con nosotros y nosotros precisamente intervenimos en esas situaciones, ¿sí? Y aquí con gusto. Pues si alguien tiene una duda o un comentario, por mi parte, pues me dio mucho gusto y nada más darle las gracias por estar en este espacio, tomarse su tiempo aquí y estamos a sus órdenes en la Agencia de Atención Animal. Que tengan todos buena tarde.